Llegó Sebastián Eguren, el manager general del Club Nacional de Fútbol. Para nosotros es un placer. Siempre durante el año tuvimos diferentes entrevistas. Sabemos todo el trabajo que tiene Sebastián, pero bueno, cuando terminó todo, que uno dice está todo un poco más aliviado, entre comillas, ¿no? Porque yo hoy decía, los triunfos, las alegrías duran un ratito y ya tenés que estar pensando en la temporada 2026. Pero un placer, Sebastián, que nos acompañes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Un placer. La disculpa por la demora y por la postergación, pero bueno, acá no, estamos. pero la gente ni sabe. Iba a venir el martes, pero digo, este tipo de entrevistas, la verdad que para la charla que queremos tener contigo, martes, miércoles, jueves, buenísimo. Todo sirve, todo buenísimo. Sirve. Muchas gracias. Bueno, antes que preguntarte de tu trabajo en Nacional, algo que está bueno también contarlo, ¿no? De la vida de cada uno. Esto de los hijos, de la logística. Yo te preguntaba, ¿y te tomás vacaciones? Y Sebastián me dice, no puedo tomarme vacaciones, porque ya estoy en reuniones pensando esto y lo otro. Sí, la verdad es que hemos estado todos estos días desde el día, no te diría del día después, no del lunes, pero a partir del martes no hemos parado de reunirnos, de ir sobre todo arreglando todo el tema de la logística, de los nuevos fichajes, de la salida de los futbolistas, de lo que tenemos que hacer en los céspedes para el año que viene. Y bueno, son siempre cambios que requieren mucho tiempo y parece que las 24 horas del día no se necesitarían como 12 horas más para poder cumplir. Sí. En eso estamos. Nacional exige un montón de cosas, sí, en las cuales los tiempos a veces no ayudan mucho, pero estamos bien, estamos encaminados, trabajando. Muchísimo más aliviados, ni que hablar, y voy a ser muy honesto en esto la alegría y la euforia duró el domingo, y sobre todo una sensación de alivio enorme para todo, porque el final fue pesado. Nosotros veníamos de un año fuerte para nosotros y yo creo que al final hoy tienen los futbolistas un merecido descanso. Claro, pero digo, me da la impresión, Sebastián, que, a ver, uno va, tiene las responsabilidades, pero también están los que trabajan con uno. Y sin saberlo, pero por lo que vi y se conoció de afuera, como que Jadson no se da mucho tiempo para descansar, ¿no? Se instaló en los céspedes, salió campeón y ya un día hablo con Flavio y me dice, no, ya el otro día hay que reunirse, esto, lo otro, o sea, como que no da mucho tiempo de descanso. No, y eso es bueno, y yo entendí sobre todo cuando llegaron al club que le dedicaron 100% del tiempo a estar a los céspedes, porque era particular, ¿no? Ellos llegaban, había muy poco tiempo, más allá del conocimiento que no solamente él, sino también Ribair y el profe tenían del club, del funcionamiento, de lo que es Nacional, requería más tiempo de lo normal. Claro. Entonces, ellos estuvieron, te diré que prácticamente todos los días allá, instalados, nosotros intentando darle soporte en todas las cosas que nosotros podíamos darle. Sí, realmente los entrenadores tienen muchísima presión, entonces también es tan necesario del trabajo es un poco el descanso. Antes de preguntarte un poquito por todos los temas de Nacional, vos sabés, Sebastián, estaba recordando un poco tu vínculo con Nacional, ¿no? Uh-huh. Tu vínculo con Nacional, vos me dirás, desde que nací, está bien, pero hay una parte de la historia que todos los que estamos por fuera no sabemos, la niñez. Mirá lo que te voy a decir. Tengo como una imagen de tu viejo, yo te quería preguntar, sí, esto. ¿Cuánto, digo, porque uno con el padre, todas las vivencias del fútbol, muchas veces, con la madre también, pero digo, muchas veces están relacionadas, ¿no? Aquel partido que fui, lo que crecí. Vos sos de esas personas que sos de los tantos niños, muy pocos lo logran, que cumplen su sueño de ponerse la camiseta de Nacional, de jugar en Nacional profesionalmente, de ser campeón con Nacional, pero después la vida te llevó, no solamente con una gran carrera como jugador, selección, etcétera, mundial, sino que la vida te llevó integrar un cuerpo técnico en Nacional, o sea, sos entrenador, pero en algún momento Nacional dijo, este tipo lo queremos dentro del club, tiene una imagen que me parece que es la adecuada para Nacional, y te trajeron de manager, y ha sido duro para vos también como manager, porque si la pelotita entra, el trabajo de Gunen es maravilloso, si no entra, es casi que como el técnico, y hoy sos campeón uruguayo como manager también. ¿Cuánto significa todo esto para vos, pensando, no sé, en tu viejo, en tu familia?
No sé por qué se me ocurrió porque tengo una imagen de tu viejo. Sí, primero, mi vínculo con Nacional, es más, mi vínculo con mi papá siempre fue Nacional, fue a través de Nacional, porque la primera vez que yo fui al estadio en mi vida fue a ver la final del 88, o sea, antes mi viejo de fútbol, radio, etcétera, pero yo jugaba al fútbol desde muy chico, entonces estaba todo el fin de semana jugando, casi no tenía tiempo, mi viejo iba más bien solo, yo era chico. Y el primer partido que fuimos con mi hermana fue a la final de 88, o sea que imagínate que lo marcado que es y por qué mis ídolos tienen que ver con aquella historia de Nacional. Y el otro día fue el día que salimos campeón, el 30 de noviembre, hacía 8 años que mi hijo había fallecido, mi hermana me acuerdo cuando me voy me dice, no, hoy no falla Nacional, hay muchas cosas como para que cierre. Y después sí, realicé mi sueño de jugar en Nacional, me abrió la puerta Martín Lazarte para ser parte del cuerpo técnico, ser campeón uruguayo con ellos, con el profe Tulbovi, o sea, había un montón de cosas que se vinculan en mi vida con Nacional que más allá de lo que yo le puedo haber dado a Nacional, que en la historia con la cantidad de futbolistas es absolutamente nada, pero a mí, en mi vida es un montón. Claro. Lo que significa Nacional para mí. El desafío de venir como manager fue grande, incluso yo cuando hablé con Alejandro Balbi en aquel momento lo hablé varias veces en cuanto a que yo necesitaba tiempo para procesarlo porque no era para algo que lo cual yo no me había preparado realmente, o sea, claro. Yo quería ser entrenador, sí, como entrenador tenía cosas que entendía que tenía que tener muy claras. Le planteé mis dudas, le planteé el proyecto y bueno, me acuerdo de la charla que tuvimos en un hotel con Pablo Durán, con De Cournés, con Amosa, con el Ale Balbi, y bueno, yo creo que se sintieron confiados o confiaron en mí y estamos en este proceso. Claro. Para mí es de aprendizaje y también para mí fue un gran valor y por la confianza que depositó la nueva directiva que podía ser que esto no pasara y era para mí súper entendible. Yo se lo había dicho a Flavio en el camino, que era entendible, que no tuvieran por qué confiar en mí. Confiaron tanto Ricardo como Flavio y bueno, para mí fue una cuota más de confianza todavía, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que vos, Sebastián, sos como, no sé si de los últimos, pero anda por ahí de aquellas famosas historias de jugadores que se peleaban los grandes y que eran de eso de que te iba el técnico, el presidente o alguien, yo me acuerdo que se contaba que venía uno y que venía en ómnibus del interior y que se subía un dirigente al ómnibus y lo agarraba, iba para un cuadro, pero lo agarraba y se lo llevaba al otro. No digo que haya sido así, pero más o menos, porque mucha gente no tiene por qué acordarse, mucha gente joven. Pero a vos te fue a buscar Daniel Carreño y Balbi a las 2 de la mañana a mi casa, cuando eras casi jugador de Peñarol. Sí, yo me acuerdo que había hecho, yo me había enterado la tarde que Wanderers y Peñarol habían llegado a un acuerdo por el traspaso mío para Peñarol. Yo me había enterado, me acuerdo que el Pollo Madrid me había llamado a la tarde y yo en aquel momento tenía que explicarle a mi viejo que quedó en... No esperes que te vaya... Papá? No vayas a esperar que yo esté esperando que te vaya bien. ¿Te dijo eso tu padre? Sí, cortó, él estaba en el laburo, trabajaba en Sagrín. Y pero bueno, era profesional, claro, sí, era yo la verdad era una situación extraña para mí. Me acuerdo que jugó Uruguay-Brasil en un sudamericano que se jugaba en Uruguay, un sub-20 creo que fue, que llovía a mares y en mi casa tocan la puerta, porque aparte, claro, yo sin celular, no era, por lo menos para mí no era normal, yo no tenía celular, el teléfono en mi casa no había sonado, me golpeaban la puerta de mi casa y cuando abrí, me acuerdo estaba Daniel Carreño y Balbi, obviamente que el mensaje era claro, a que venían y Daniel ya estaba en Nacional, ¿no? Sí, era el que claro. Me preguntaban si yo quería jugar en Nacional, yo le dije que sí, y para mí no había vuelta atrás. O sea, ya después del otro día era llamar al Pollo, el Pollo estaba enterado, o sea que me representaba el Grupo Casar y ellos lo tenían claro para dónde yo quería jugar. Incluso después hubo un intento y yo expliqué, yo soy hincha Nacional, o sea, yo quiero jugar en Nacional, es mi sueño. Pero y ahora Wander no hay Walter sí, Walter Devoto, que fue como un abuelo para todos nosotros. Walter, nos miramos y me dijo, acá no hay nada para discutir. Él no discutió si había $1 más o $1 menos, él entendió que yo iba a ir para el lugar que yo quería y si no iba a estar bravo también, porque yo en aquel momento mi carácter era fuerte, pero no hubo nada de discusión y la verdad fue para mí realizar un sueño. Mis fotos eran con el Tony Gómez, con el Vasco Tolaza, con Schubert Lemo, con Jorge Seré.
no sé, fue mi vida verla y ponerte la camiseta con el escudo que viste toda tu vida. Yo tuve la primera camiseta, fue una de Rodolfo, un calor, yo cumplo el 8 de enero, me regalaron la camiseta de Rodolfo Rodríguez. Se ve que no me veían bien con los pies, y me regalaron aquellas de Polifón. Que tenían el calor, colchoncito acá en el medio del pecho. Un calor, pero esa camiseta me acuerdo que la usé 2 o 3 años hasta que me explotaba, porque yo crecí, y después al principio era medio rellenito, después ya crecí, pero la usé todo lo que pude. Qué sé yo, son cosas que son impagables, no tienen nada que ver ni con lo que cobres, ni con lo que es el sueño de tu vida, como me pasó con la selección. No hay, es lo más amateur que sentís, el cuadro que sos hincha, y yo tengo un respeto enorme por Wander, porque a mí me formó, me dio mis amigos, me dio la profesión, Wander, y es un cuadro que yo además, parte también de mis logros fue realizarme jugar en primera división y ser capitán del equipo. Pero aquello tenía que ver más con lo que les digan, con el amateurismo, con lo que soñaste toda tu vida y que hiciste sin importar lo profesional. Ahora, Seba, tengo la idea, vos me lo confirmarás, que llegaste a compartir incluso vestuario con el Vasco Stolaza. Claro, mirá, en Wander. Sí, no, mirá. ¿Qué era eso para vos? Porque vos recién decías, mi sueño era, mis fotos eran con los campeones del 88. Totalmente. La primera ida a la cancha fue en el 88. Eso es increíble. Y la figura del Vasco Stolaza en ese momento, o sea. No, primero que mi relación fue, mi viejo, yo subí a la primera de Wander. Primero llega Daniel Carreño como técnico de la 4ª división. Otro campeón, ¿no? Otro campeón. Que nosotros con Daniel teníamos un poquito más de confianza, le decíamos aquel penal que erraste, etcétera. Decía, bueno, Daniel nos decía, si usted cuando viajen a Tokio, si es que alguien viaje, van a ver ahí que hay una placa y en la placa está el nombre de Carreño. De esa misma 4ª me suben a primera división el Cacho Blanco y el Pera Vica. Mirá vos. Y el otro compañero que era Tony Gómez. Yo ya estaba alucinado por todo. Era la gloria para vos. Claro, y al otro año Daniel se queda es el entrenador del primer equipo y me dice, vas a ver una sorpresa linda. Y baja por las escaleras vos te juro, me emocionan porque yo estaba totalmente emocionado. Por las escaleras del Viera, bajó el Vasco Stolaza. Yo no les puedo explicar. Digo, para que la gente joven lo entienda, para mí en aquel momento es como para muchos jóvenes cuando Luis Suárez vino para Nacional. No importa, no voy a comparar a los futbolistas, por favor. Se entiende. Para el que a mí me significaba. Bajó el Vasco Stolaza. Yo no lo podía creer. Y fue primero por el ser humano extraordinario que conocí. Claro. Porque era mi ídolo. Yo quería jugar igual que él, con la camiseta de él, hacer los mismos gestos que él. O sea, era mi ídolo. Entonces, yo cuando Daniel ya sabía de tu admiración por él. Totalmente, porque yo siempre le decía que chanza y broma, ¿no? Sí. ¿Qué me va a hablar de vos que jugaste en Francia? El Vasco Stolaza. Decía, que el Vasco no juega nada, que esto, que aquello, en broma, porque eran muy amigos. Y mi relación después siguió porque el ayudante, Sugar Lemo, otro más, que era de los jugadores que yo amaba ver jugar a Nacional. Y todas esas cosas fueron como para mí, seguía como que el vínculo fuerte con Nacional, o sea, vínculo mío por lo que yo sentía. Por lo que había vivido como niño. Exactamente. Pero además me imagino, porque, a ver, no sé, a mí me ha pasado de conocer al Vasco Stolaza profesionalmente, pero a mí me impacta. Yo los miro a todos los que han logrado cosas importantes con admiración desde mi lugar y la humildad. Y vos decís, es como demasiado, ¿viste? Fuera de lo normal, fuera de lo común. Y es como a veces hasta exagerada, ¿no? Porque sí, porque así lo es. Y después de todo, además me terminó dirigiendo Hugo de León. O sea, había un montón de cosas que yo decía, esto me toca estar pellizcando porque no me puede estar. Claro. Entonces, fue Nacional un lugar donde yo realicé muchísimos sueños. Me pasó en Wander también de realizar sueños con gente muy pesada en mi vida porque son. Antes el vínculo no había, al no tener ni teléfono, la televisión era demasiado poca, era lo que vos ibas a ver en la cancha y te quedaban lejos. Claro. El Bocha Cardacho a mí me dio, yo jugaba en el Hornero, ahí cerca de Centenario y lo que es hoy Varela, y cuando el Bocha me dio mi trofeo, también lo mismo, o sea, otra vez, era otro ídolo que yo había visto en el Estadio Centenario de lejos y que él me estaba dando,
te pasaba muy poco seguido, había como no conocíamos la vida de nuestros ídolos, no sabíamos cómo eran, Claro. hasta te los imaginabas más bajo o más alto, y de repente cuando vos los tenías ahí era como algo extraordinario, fuera de lo común. Cuando los tuve de compañero fue de lo mejor que me ha pasado en mi vida realmente, en mi vida profesional seguro. Y hoy estás trabajando con el Vasco Estolaza Nacional, porque también el vínculo, él está en la captación de jugadores, Sí. está involucrado. ¿Cómo es eso hoy de trabajar con tu ídolo? Obviamente con lo profesional que amerita tu rol, el de él, lo que tiene que ser cada función, pero no deja de ser también ese ídolo que tenías de la infancia. Sí, después... ¿Lo naturalizaste? Sí, ¿Ya? a ver, yo tengo un respeto enorme por él, como me pasó también, porque vuelvo y seguimos sumando gente. Después, año más tarde, yo trabajé con Martín Lazarte, Es verdad, con lo otro cual campeón yo más. soy amigo, yo con Martín con relación de amistad. Claro. Yo le digo que es como un padre y él se enoja por el tema de la edad, pero sí, también un tipo extremadamente generoso. O sea, yo creo que ese tipo de gente que lograron algo, ¿cómo lo lograron? Sin las características personales, o sea, gente realmente humilde, buena gente, entregada, de grupo, con valores de nobleza importante, yo estoy convencido que no hubieran logrado algo extraordinario como lo hicieron. ¿Tá? Y con el Vasco hoy tengo una relación súper profesional, primero porque está Nacional por lo que es él, por la figura que es él, pero por sobre todas las cosas por lo que él nos da como profesional. Vasco tuvo una experiencia brutal, fue entrenador en muchos equipos importantes, entre ellos el Club Nacional de Fútbol, conoce al club, trabajó en equipos como Albion y en Wanderers viendo formativas durante muchísimos años, entonces a nosotros nos daba un valor desde todo punto de vista. Verlo caminar por los céspedes a él, por la residencia, representando al club, habla sobre todas las cosas de los valores de Nacional, porque lo llevan, sí, como, no estoy comparando, pero comparando, pero alguna vez como nos pasa con Coates. Son tipos que transmiten los valores de Nacional, claro, y nos representan de una manera que seguramente otros no los podamos hacer. Y Sebastián, vinculando ahora, vamos a empezar a preguntarte un poco sobre la actualidad, pero por esto también me gusta conocer algunas cosas. Por esto que yo te contaba de tu viejo, que desde que falleció tu papá, ¿qué es lo que te hubiese gustado de todo este tiempo? Porque has logrado cosas con Nacional. Me encantaría que hubiese estado acá, me hubiese visto acá. Sí, a ver, sobre todo las cosas muchas tienen que ver con mis hijos, Mauro, realmente. Claro. Tienen que ver con mis hijos, que él haya podido disfrutar de... Bueno, hoy justo al de 17 perdió una final con Nacional, sí. Pobre, perdieron feo porque juega en Albion, pero sí tienen que ver más relación con eso. La última foto que tenemos, que mis hijos la tienen, uno de mis hijos la tiene de estas fotos del WhatsApp, sí, es cuando salimos campeones contra Boston River, que estaban todos en la tribuna, en la butaca de mi viejo. O sea, todas esas cosas, por suerte en un momento las pudieron disfrutar. Claro. Ellos también sienten, los hinchas que era el abuelo, eran muy chiquitos, entre los relatos, lo que se imaginan y todo lo demás, tienen un vínculo en el cual también es con su abuelo. Pero estoy sobre todo muy feliz de que mi viejo me haya visto con la camiseta de Nacional, claro, que me haya visto padre y que me haya visto con la camiseta de Uruguay también. Son cosas que el fútbol era el vínculo que teníamos nosotros. En algunas otras cosas, como todos los pasará, claro, más o menos, sí, hay discusiones, claro, pero el fútbol era nuestro vínculo y por sobre todas las cosas Nacional. Sebastián, ¿cómo viven tus hijos? Porque ahora está todo bárbaro, sos campeón, sos el manager del campeón uruguayo, pero después está la vida misma, el año mismo. Los compañeros, tus hijos, ya tenés hijos grandes también, algunos más chicos, pero el comentario de algún compañero, y las redes sociales, Mauro, y las redes sociales. 15, 17 años, el de 9 no se entera de nada, de 15, 17 sí, un poco más. Pero los tuviste que, viste, por ejemplo, desde mi lugar como periodista, un día vino mi hija y me mostró una cosa que habían dicho, y yo lo único que le dije es incontrolable. Dentro de lo posible no le prestes atención. Que no tenía otra cosa, un insulto, esas cosas que pasan hoy en día. Pero vos en tu lugar, manager de Nacional, o sea, ¿cómo los preparaste a eso? ¿Tuviste una conversación? Sí, yo siempre le dije que las cosas no son personales. Yo me podía llamar Juan de los Palotes, que iba a ser lo mismo, que es por el lugar donde yo estoy, como cuando jugaba, ellos vivieron, sobre todo el más grande, Palmeiras, después en mi vuelta nacional, partidos con la selección.
no es personal, no era conmigo, no, porque la gente, siempre les explico, no me conoce, no saben cómo soy. Es sobre la función, el rol que estoy haciendo, un rendimiento. Voy a pasar yo y va a venir con otra persona. Yo les dije, yo ya lo entendí, lo perdoné hace muchísimo tiempo. Sobre todo en mi época, en 2009, 2010 con la selección, que yo lo sufrí mucho, porque sentí que realmente nosotros pasamos por momentos jodidos, y ahí entendí, esto no es conmigo. Esto es en el lugar donde estoy, con la camiseta, la exigencia que nosotros tenemos, no es personal, porque la gente no me conoce. Y ellos la llevan bien. Yo en el único momento que laboralmente que yo vi que ellos sufrieron de verdad fue con lo de Juan el año pasado. Ellos sí pasaron mal. Eso sí, ahí fue la primera vez que yo los vi que algo que tenía que ver con mi trabajo, que a ellos realmente los estabas afectando, que pasaron mal un tiempo. También tuvieron que entender que eran cuestiones de la vida, que obviamente que un niño, un joven no lo entiende. Eso pero afectó muchísima gente, pero ellos ustedes convivían. Muy cercano, claro, muy cercano a mí. Hubo días que yo no estuve en casa y muchos días que desde que volví también no era como una presencia, no presencia, porque también uno está como en otra. A ellos pasaron un poquito mal, pero después la han llevado bien. Bien, sí, porque se la bancan en el colegio, ese tipo de sí, cosas. yo siempre vuelvo lo mismo. Cuando alguien comente algo, no pasa nada. No pasa nada, porque van a seguir viniendo a casa tus amigos, vamos a seguir jugando igual, los padres van a opinar algo. Yo no tengo ningún inconveniente con hablar con algún viejo de ellos, de los padres del colegio, en conversar, me dicen algo, un chiste, una broma, porque lo entiendo así. No pasa nada. Hoy nos tocó ganar a nosotros, mañana ganará otro. Ojalá que ganemos nosotros 10 años, pero si no nos toca, la naturalidad de esto tiene que ser. Si mis hijos no aprenden a perder, que es lo que pasa, seguramente van a sufrir mucho más de lo normal. Bien. Bueno, vamos a hacer la pausa, el flash informativo, y nos metemos en el año 2025 y 2026 con Sebastián Eguren, el manager de Nacional, que nos está visitando aquí en los estudios por 890. Ya venimos. ¿La pasaste muy mal durante el año? ¿Lo padeciste al año? Porque ahora es todo alivio, pero ¿lo padeciste? No todo el año. Sería injusto con decir que todo el año. Sí, hubo momentos difíciles porque hubo que cesar 2 entrenadores, y son, primero, más allá de la relación humana que yo tenía con el primer cuerpo técnico de mucho tiempo, porque ahí prácticamente te diría que son todos amigos míos de hace mucho tiempo. Con Pablo me pasó después lo mismo, la relación que se generó con el cuerpo técnico, y no son agradables esas situaciones, para nada agradables, no solamente por la pérdida de trabajo de las personas que están que en ese momento están trabajando, sino porque realmente se corta aquella proyección, planificación, el sueño de el que tenemos hoy, que con cualquiera de los 2 cuerpos técnicos solo habíamos pensado en un final en el cual íbamos a ser campeones, y el abrazo de conseguir el título lo íbamos a dar. Entonces, cuando eso pasa, es bravo, no es fácil, esas situaciones no son buenas, y el final, que además fue apretado, que parecía que nosotros no cerrábamos el anual, y que fue en el último, casi los últimos minutos del último partido, con mucha presión, hacen que al final no puedas, la palabra no disfrutar, porque yo hace muchísimo tiempo que esa palabra es difícil, pero uno sentía la sensación de alivio que ya habíamos conseguido. Se postergó, y con un cuerpo técnico nuevo, sí, fue bastante duro de ese lugar. Sobre todo, para mí, lo más duro es cuando los cuerpos técnicos se van. Bien, pero por ejemplo, porque vos con Martín Lazarte no solamente tuviste una relación profesional, amistad, estuviste en Nacional, estuviste en Chile con la selección chilena, o sea, él también expresó una confianza en vos para agregarte a su cuerpo técnico, que para un entrenador con una trayectoria impresionante. Totalmente. O sea, cuando mirás hacia atrás, ¿es porque todo arrancó mal, porque arrancó a la fuerza, porque se iba a Lazarte, porque llegaba Baba, porque apareció aquella situación con el Diente López, que después Flavio buscó otros entrenadores, pero al final resolvieron ir de vuelta por Lazarte? ¿Creés que eso ya nació mal? Seguramente es parte de un todo. Yo creo que si nos quedamos, lo fácil es decir, arrancó mal, terminó mal. Y si hubiera sido al revés, arrancó mal y terminó bien. No todo es yo no lo creo creo que podemos hacer autocrítica desde todos, de por qué no terminó bien. Realmente veníamos de un año anterior que hicimos más puntos que este año.
O sea, nosotros el anual del año pasado hicimos más puntos que este año. Y el equipo fue el máximo goleador, habíamos hecho cosas buenísimas. Yo creo que desde lo que hizo el Chino y lo que le sumó Martín a mitad de año, que quizás el equipo tuvo un poquito más de orden desde el punto de vista táctico, encontró un equipo que se pudo repetir, un montón de cosas, y realmente fue bien. Claro, esto es, la pelota pega en el palo y sale, y no entró, y las cosas se terminan, no sé si derrumbando. A la hora de evaluar, no. Sí. A la hora de categorizarla en cuanto al éxito, fracaso no conseguido, y bueno, esas cosas sí terminan siendo importantes si sos campeón uruguayo. Y gente con trayectoria que lo sabe, Martín lo sabía, y cuando terminó el año, las posibilidades de seguir o no realmente eran más que no, sobre todo después de la final de la Copa Uruguay, que yo entendía que quizás podía haber terminado el ciclo, y después realmente nosotros cuando lo valoramos, incluso con toda la directiva, entendimos todo que se podía seguir. Lo que él en algún momento, porque Martín es una persona que primero es una persona muy cordial, muy gentil, pero tiene su carácter. Totalmente. O sea, cuando Martín se enoja y cuando él está con... Es vasco. Ahí está. Y vos, por tu grado de amistad, en algún momento... estaba molesto, se molestó contigo, por ejemplo. No, sí hablamos frontalmente de todas las cosas que teníamos que hablar, nos tomamos tiempo para de alguna manera evaluar toda la situación, y que yo entendía que ellos tenían que tomar una decisión si tenían la convicción de que en el 2025 ellos podían empezar una pretemporada como habíamos terminado, incluso con las cuestiones que habían pasado en cuanto a algún cuestionamiento que podía haber tenido ellos sobre algunas apreciaciones, declaraciones que había habido en la campaña y cómo íbamos a estar con una directiva nueva. Ellos entendieron que sí, que tenían la fuerza y la convicción de seguir, y logramos algo importante. Nosotros jugamos 2 clásicos en enero, uno por la Supercopa, ganamos, incluso yo debiéndoles a nivel de plantel cosas que nosotros no habíamos plantado y que no habían todavía estado prontas, claro, y ellos fueron campeones de la Supercopa, ganaron otro clásico. Nosotros fuimos a jugar un clásico en el Parque donde yo entiendo que Nacional fue mejor, por más que no ganamos. Yo creo que el equipo estuvo presente en la cancha como para ganar, y después los resultados empezaron a no aparecer hasta que, bueno, el día de Juventud se juntó muchísima cosa, desde la expulsión de Diego, cómo él se sintió, cómo terminamos perdiendo, en lo cual nosotros cuando yo bajé a hablar con Martín, la mirada... Ya sabía. Sí, claro. Fue clara, yo entendía que yo sí tenía que estar conjunto con el presidente, y al final la conversación fue mucho más fácil de lo que uno a veces piensa, claro, en esas ocasiones, más allá de que son duras y que el dolor de los entrenadores, tanto como pasó con Pablo como con Martín, saben únicamente ellos el dolor que tienen, ¿no? Fue muy distinto a la situación de Lasarte con respecto a la de Pablo Peirano. Sí, totalmente, sí. Porque primero hubo... Pues yo creo que a Martín llegamos con un cierto desgaste de lo que había pasado y de lo que venía ocurriendo, incluso con algún resultado deportivo en la cual no estaba ayudando. El empate que habíamos tenido en la cancha de Liverpool, la misma derrota contra Juventud, y alguna cosa, y el partido contra Torque que veníamos perdiendo. O sea, en número no estábamos muy bien, había un cierto desgaste y no es la misma situación con Pablo. Con Pablo... Primero lo respaldaste, post clásico de clausura. Sí, porque yo entendía que si bien en la evaluación aquel clásico había sido nefasto para todos, ¿no? Incluido desde el primero hasta el último en el club, había cosas que se habían hecho hasta ese día en las cuales nosotros nos daba confianza de que había una vuelta. Y otra es... la charla que tuvimos aquel domingo, porque el clásico fue un sábado, ¿se acuerdan? Un sábado, sí. El domingo en la casa de él, donde fue muy claro el análisis y la autocrítica del partido, que la vimos entre los dos y que no había... O sea, yo se le dije a Ricardo y a Flavio, si en ese día yo hubiera encontrado que no hubiera habido una autocrítica, que no hubiera pensado que todo lo que habíamos hecho ese día estaba bien, por más claro que lo podamos ver todos, a veces otra persona no lo ve igual, yo entendía que no, pero sí creo que habíamos hablado de cosas importantes, y veníamos ganando mucho partido, Mauro. Sí. O sea, nosotros los veníamos ganando, o sea, los ganamos, fue una consecución de puntos increíble. El intermedio había sido claro en ese sentido, ¿no? Exactamente, pero son cosas que uno no puede evitar. Acá hay un clásico y la importancia que tienen los clásicos son lo que son. Esa mochila de clásicos, Sebastián, y vos que jugaste, es como que nunca se la pudo sacar durante todo. Capaz que inconscientemente, yo creo que los hinchas ni que hablar, mismo nosotros los periodistas analizando, era como que siempre, porque perder clásicos se puede perder. Totalmente.
pero hay maneras y maneras, y eso fue demasiado duro para Nacional. Sí, la forma en la que Sí. perdimos, ni que hablar que marcó en cuanto a la impaciencia que se generaba cada partido que nosotros estábamos jugando, porque parecía que nada llenaba al hincha de lo que iba a pasar. Normal, es entendible. Claro. Quien no lo entienda no está el fútbol. Y otra de las cosas que nos pasó, que no fue menor, fue la pérdida de 3 puntos. Nosotros cada vez que estábamos jugando un partido, no estábamos o sea, veníamos con un arrastre. Entonces nosotros incluso ganando los partidos, siempre íbamos 3 puntos atrás, y 3 puntos atrás, y 3 puntos atrás. Entonces, entre los 3 puntos que nosotros perdimos, o sea, aquel partido 5-2 contra Torque no valió, lo quedamos afuera. De verdad. Entonces ya estábamos, el día del clásico, 3 puntos abajo, más el clásico fueron 6. O sea, nosotros salimos realmente jodidos de la cancha de Peñarol. Entonces todas esas cosas hacían que cada vez que nosotros logramos algo bueno, era lo mínimo, y cuando algo se atascaba, iba mucho más. Es parte de lo que nos pasa a todos hoy en el fútbol, y a nosotros yo creo que se agudizó un poco más. Y Sebastián, la tarde-noche en el Viera contra Wander, ¿no? Peñarol había perdido en el Trócoli el día anterior. Sí. Nacional, la verdad, fuimos todos a trabajar, a ver lo que sea, a ver cómo Nacional cerraba el anual. Esa es la realidad. No se puede subestimar a nadie, pero era un Wander que realmente de lo peor de los no sé, de mucho tiempo. Nacional no logra el resultado. ¿Ya sabías en ese momento que se había terminado la historia? O sea, la gente se expresó, la situación estaba complicada. En ese momento entendiste que se terminaba el ciclo, porque Flavio me dijo, yo ese día me di cuenta que tenía que provocar un cambio. ¿Te pasó lo mismo? Mira, yo incluso lo hablé con Ricardo. Yo siempre entiendo que las cosas, cuando uno está cansado y caliente, muy metido en la cosa, no puede tomar una decisión, porque nosotros representamos un club muy importante. Esto no es la decisión que uno toma, incluso para mi casa, ¿no? Pero no es algo que... No, representamos a una cantidad de gente y tenemos una responsabilidad enorme. Y la pasión de la gente, que eso Sí, es difícil. Exactamente, entonces yo creía que lo que sí necesitábamos todos era irnos a casa, descansar, pensar sobre la situación realmente, los pros y los contras, porque en esto no es únicamente sentir que el entrenador no puede seguir, sino con quién uno lo va a sustituir, y hay un montón de cuestiones que uno realmente la tiene que tomar con responsabilidad. Lo que sí llegamos al otro día, cuando conversamos los tres, era que sí, que nosotros necesitábamos un cambio, que había que teníamos que generar un cambio en el club, y cuando ese club es absolutamente todo, había una energía que nosotros sentimos todo el día del Parque Viera, que iba a ser difícil de mover, porque nosotros íbamos a jugar todos los partidos que venían por delante con muchísima presión, y nosotros no teníamos la convicción de lo que podíamos lograrlo con el cuerpo técnico de Pablo. Obviamente que esto que yo estoy diciendo ahora es porque yo se lo dije a Pablo el día que fui a la casa, porque desde el punto de vista racional, del porcentaje de puntos enorme que se había conseguido, que habíamos conseguido con ellos, no se puede tomar una decisión de sacar un cuerpo técnico, porque la cantidad de puntos te tiene que dar el respaldo para vos seguir. Y entiendo también que para que uno logre esa barrera, necesariamente en los momentos más jodidos, quizás alguien tiene que confiar en vos. La verdad, porque eso es algo en el cual yo puedo entender a Pablo, porque lo he escuchado ahora y lo he hablado con él. Creo que uno lo siente la injusticia desde el otro lado. ¿Cómo yo no voy a ponerme en el lugar de Pablo y a entenderlo? Claro que sí, porque es doloroso, porque él sentía la confianza de seguir y de lograrlo. Pero bueno, en esta toma de decisiones sobre los lugares de responsabilidad que uno tiene en el club, nosotros entendimos que era la mejor decisión. Y claro, hoy hablar con el diario del lunes y decir, sí, claro, qué bárbaro, claro. Seba. Pero sí, también el riesgo era enorme para nosotros también, porque si salía mal. Estaba sobre la mesa. ¿Se claro, entiende? Pero, vos lo respaldaste junto con Pablo Bunda, Flavio, Ricardo, Federico Britos, después del clásico en el Estadio de Peñarol, en el Campeón del Siglo, donde el golpe en el clausura fue durísimo en aquel momento. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa charla que imagino habrás tenido al día siguiente, ese mismo día? Porque fue un golpe durísimo el que tuvo Nacional ahí. Sí, yo sí entendía que ellos tenían las herramientas para seguir, porque lo habían hecho antes, porque yo sentía que el plantel estaba realmente como para recomponerse de eso, y que era con ese cuerpo técnico. Yo entendí que sí, porque creo que ahí fuimos todos los actores responsables, todos, absolutamente todos, desde los futbolistas, el cuerpo técnico, todos, absolutamente todos. Claro. Entonces yo entendía que era el momento de nosotros cerrarnos, seguir laburando, y que la historia iba a cambiar.
Y creo que si nosotros llegamos hasta el final con las posibilidades que llegamos fue con los aportes de todos y con la enorme cantidad de puntos que nos dio el cuerpo técnico de Peirano. Sebastián, te lo pregunto ahora. Si Nacional no hubiese sido campeón uruguayo, ¿vos te ibas? No, yo no podía seguir en Nacional. No podía seguir. No. Porque, ¿sabés por qué? Porque, por eso hoy te decía, la relación que hay entre un entrenador y también un manager, más allá de todo lo que abarca ser un manager, todo la cantidad de cosas que tenés que hacer que la gente no tiene ni idea. Y no tiene por qué tenerla tampoco. Claro, pero no te digo que seas el entrenador, pero sos, se cambiaron Mauro, no hay tres entrenadores. No hay vuelta. Y lo pensaste, dijiste, si no soy campeón me voy. Y era una decisión que yo ya tenía tomada si nosotros no éramos campeón uruguayo, que yo no se la había comunicado a nadie. Claro, pero bueno, por eso te lo pregunto. Pero internamente yo no sentía que yo podía seguir Nacional, porque uno tiene, por lo menos yo lo entiendo, o le haces bien o no le haces bien o mal, por decir una manera. Y en Nacional no hay dos vueltas en esto. O sea, nosotros no podíamos permitirnos no ser campeón uruguayo. Vuelvo a decir, el trabajo y el trabajo que hacemos con la forma, todo toma relevancia después. Pero en esto en Uruguay es uno contra otro y acá hay muchos equipos. No estoy subestimando a los otros, pero nosotros este año teníamos que ser campeón uruguayo y adentro mío yo la decisión la tenía, no había dos vueltas porque nosotros teníamos que ser campeón uruguayo. Claro, o sea que nunca lo hablaste con nadie, no se lo dijiste a Flavio, Flavio, mirá que me voy. parecen innecesarias esas cosas, porque yo entiendo que si uno lo comenta es para buscar una otra opinión o que alguien te diga, exactamente, o lo bien que pudiste haberlo hecho y si lo seguimos, pero yo entendía que esto no tenía, porque también me parecía que el club debía buscar otra situación si nosotros no hubiéramos sido campeón uruguayo, porque entiendo que hicimos una enorme cantidad de puntos entre los 2 años y que esto lo teníamos que concretar con un torneo, o sea, con la consecución de un título, claro. Si no, y sabe demasiado poco. Y antes de la pausa, ¿te sentiste cuestionado internamente por parte de la directiva de Nacional o algunos directivos de Nacional? No, con quienes tuvieron algunas dudas, personalmente lo hablamos. Lo hablaste. Incluso cuando yo cuando tuve en una reunión de directiva, presentar un poco el trabajo que nosotros veníamos haciendo desde hacía, en ese momento, 1 año y 8 meses, pero pongámosle 2 años. Yo entendí que se entendía lo que estábamos haciendo, que había mucha concordancia entre lo que ellos pensaban y el trabajo, y en alguna discrepancia es entendible que en el fútbol no podemos pensar todos iguales. Pero con el Turco H, ¿tuviste que sentarte a hablar? El Turco ese día no estuvo, pero yo te puedo decir que con el Turco tengo mucho más, concordamos más de lo que discrepamos. Y además, más allá de que profundamente mañana vayamos a discrepar de algo, es el presidente que me llevó 2 veces como futbolista nacional. No, yo siento agradecimiento con la gente. Más allá de que el Turco mañana me pueda decir, sos un desastre como director deportivo. Sí. No pasa nada. Él fue el presidente que me llevó 2 veces a Nacional como jugador y si yo cumplí mi sueño, le voy a estar agradecido siempre. Más allá de los entrenadores, los presidentes en esto mandan y nunca voy a tener ningún problema. Yo lo conozco hace muchísimo tiempo como para no conocerlo y reconocerlo y sé también que las cosas importantes de él conmigo las va a hablar de frente, sin ningún problema. Bien. 2:20 de la tarde, pausa. Estamos con Sebastián Eguren, disfrutando muchísimo de la charla con el manager general del Club Nacional de Fútbol. Ya venimos. ¿Cuánto hace que conoces a Jadson Viera? Conocerlo personalmente, bueno, yo había jugado en contra de él, no habíamos tenido mucha charla, nos hemos cruzado alguna vez cuando él trabajaba con el Cacique, pero no mucho. Lo empecé a conocer, realmente lo empecé a conocer ahora. Siempre lo conocí por otra gente. Claro. Su personalidad, su forma de ser y eso. Por suerte nos hemos llevado muy bien todo este tiempo. Bien, pero ya sabías, o sea, no había chance que Flavio, apenas tomaron la decisión de Peirano, era Jadson Viera. Yo realmente le vi a él 2 muy buenos años en Boston River. Yo creo que lo hizo muy bien, claro. Incluso con una evolución importante en lo que tiene que ver en lo que ha sido el proceso de ese club, que es un club lindo, que le da a los entrenadores bastantes herramientas como para realmente desarrollarse. Yo creo que él se desarrolló, a nivel de juego el equipo creció, tuvo 4 periodos de pase donde bastantes cambios tuvieron y al final la idea siempre primó, los futbolistas se potenciaron, jugaron y obtuvieron resultados deportivos por lo menos acorde a lo que Boston River pretendía, e incluso me imagino que más, pero eso sería una pregunta más para Pablo Álvarez que para que yo la responda. Yo creo que es un entrenador que se preparó, que tiene carácter y que además
me parece que tiene una proyección de ser un entrenador que nosotros nos podemos permitir estar más de una temporada. Bien, yo lo conozco a Jadson como jugador, por las entrevistas, un tipo muy, muy, muy cordial, muy amable. Pero de las cosas que me impresionó, y te pregunto, Sebastián, porque viste que el idioma español es muy rico y vos podés manejar determinadas excusas. Todos los que me parece que coincidíamos, Jadson Viera agarra en un momento terrible. ¿Cuánta responsabilidad va a tener él si las cosas no le salen? En mi caso decía, bueno, cuando vos asumís una responsabilidad, sabés lo que asumís. Tenés una responsabilidad para la gloria o para la oscuridad. Pero en general como que había como una... Sin embargo, él va a esa conferencia de prensa y hace una declaración como técnico de equipo grande, porque me da la impresión de que el hincha de Nacional llega a las finales con ciertas dudas, porque el equipo llegaba con dudas. Termina ganando la anual ahí con el gol del diente, y él nada de vuelta, acá no hay otra que ser campeón, y vengo a eso, esto, lo otro, que podría haber dicho la responsabilidad, viste que sí. Se puede dibujar. Y bueno, eso creo que habla de la convicción que él tiene en cuanto a lo que cree en él, en lo que creían los futbolistas también. Yo no me imagino que un entrenador acepte un desafío tan importante si no tiene el convencimiento de que el plantel y los futbolistas le van a dar. Más allá de creer en su propio trabajo, que eso nos puede pasar a todos en nuestro ámbito, el fútbol es hacer. O sea, de alguna manera el entrenador le va a dar ciertas herramientas, necesita el rendimiento de los futbolistas para hacer los logros deportivos, para lograrlos. Entonces, yo creo que él tenía una confianza importante en el recurso humano que tenía, que eran los futbolistas, y eso también te hace tomar decisiones. Por más que era una decisión difícil e importante, porque en el momento que estaba, al final te jugás todo y después nadie se acuerda de las 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas o el tiempo que tuviste de trabajar. Yo creo que habla de la convicción y el carácter que tiene y de realmente lo que creían en el plantel que él dirigió. Bien. ¿Qué va a pasar con Sebastián Cobates? ¿Has hablado con él? ¿Quiere seguir jugando? No, a ver, yo tuve una charla con él, ni que hablar, porque nos la debíamos, fue una buena charla. Yo no sentí, lo dije ya el otro día, yo no sentí a un futbolista con ganas de terminar de jugar, pero creo que lo que sí él tenía era un cansancio, o tiene, hasta el día espero que esté descansando, sí. Un cansancio importante, porque desde que vino, de alguna manera fue un poquito cascoteada la cosa por todo, o sea, por el año pasado, por cómo terminamos, no únicamente desde la parte deportiva, sino absolutamente todo, cargó con una mochila importante. Ser líderes de alguna manera es más desgastante, te miran todos los días, todo el tiempo, qué es lo que estás haciendo, y sobre todo en los momentos jodidos es al que mirás para dónde ir. Y mantenerte firme, más allá de la convicción que tengas, desgasta. Y yo creo que después que nosotros logramos el torneo, él sintió el alivio que sentimos todos y el cansancio se te viene arriba. Realmente Sebastián fue un jugador extraordinario. Pero lo quieren para el año que viene. Sí, ni que hablar. Primero porque Sebastián tiene contrato. No va a ser un impedimento si él mañana quisiera no jugar más al fútbol, ni que hablar. Pero estamos hablando de que nosotros siempre, yo por lo menos cuando fui a hablar con él, la idea era que eran 2 años y medio porque lo veíamos bien, porque él se veía bien. Fue el segundo futbolista con más minutos en el plantel. Y además tiene estadísticas que están por encima de toda Sudamérica. Él en los duelos es extraordinario. Es un futbolista que además de haber jugado, rindió muchísimo. Sé que a mitad de año, cuando él tuvo una pequeña molestia muscular y tuvo una distensión en cualquier otra persona debería haber parado, él quiso seguir y eso lo debilitó. Entonces seguramente le hayamos visto la rodilla de él o hemos hablado más de la rodilla de él de lo que deberíamos, porque fue parte de seguir aún cuando no podía. Yo creo que él con una buena pretemporada, con un buen cuidado, va a repetir los mismos minutos y seguramente repita o mejore el nivel. Te pregunto por otro referente por el cual me imagino también has tenido charlas en estos días y seguramente tuviste mucho que ver para que retornara, Nicolás Lodeiro. ¿Se va a quedar en Nacional? Sí. La intención es extenderle el contrato, generar un reconocimiento en cuanto a lo salarial también, porque acá no hay que olvidarse, y creo que la gente no se tiene que olvidar tampoco, de que el retorno de Lodeiro fue a Nacional sin poner ninguna condición y ninguna traba de lo económico. De hecho,
cobrando muy por debajo de lo que cobra cualquier jugador hoy en Nacional. Se le va a hacer un reajuste, sin importar cuánto, no importa eso, pero la idea es buscar una extensión con este reajuste. Sí, Nico, o sea, la idea es que él se quedara este año como habíamos estado, sí que el club obviamente va a hacer un reconocimiento a eso por un tema que es necesario hacerlo, por ambas partes, para que todos estemos un poquito más tranquilos. De todas maneras, yo creo que todos los futbolistas, desde Mauricio Pereira, todos los que han vuelto al club, todos hicieron un esfuerzo desde lo económico, porque si no se hace inviable e imposible que esos futbolistas con tanta calidad vuelvan al club, ya sea los montos que se manejen por lo particular del futbolista y de la situación. Nico, así como nos pasó con Mauricio, nos pasa con Sebastián y con otros futbolistas, con el Diente, también son con Oliva, que también Oliva cuando vino no hubo ninguna traba desde el punto de vista económico, él quería volver al club. Son futbolistas que además tienen un sentido de pertenencia que transmiten con otros futbolistas que vienen desde afuera y para nuestros futbolistas jóvenes, de cómo ser, de lo que realmente vale la camiseta Nacional, de la historia que tiene este club, de un montón de cosas que nosotros necesitamos ese tipo de referentes para que se vea reflejado lo que hablamos de los valores que tiene este club y la importancia que tiene ponerse la camiseta Nacional. Entonces son futbolistas que nosotros, además de todo, nos dan profesionalmente un salto de calidad importante. En el correr de los últimos días se generó un ruido ahí, como que había una posibilidad de que el Diente López se vaya de Nacional. ¿Lo llegaste a hablar eso? ¿Es una posibilidad? ¿No se va a ir? ¿Qué tenés para decir? A ver, de los buenos sí, sería una... Primero, yo no puedo decir que de los muy buenos futbolistas que hacen 25 goles por año no se van a ir, porque ahí me estoy tirando un tiro en la pata. Uno nunca sabe y no manejo el mercado. Nico hizo un año fantástico, coronó siendo campeón, coronó siendo goleador, que era lo que él quería, goleador del Club Nacional de Fútbol, le hizo un montón de asistencias, yo creo que fue un tipo extremadamente determinante, y estamos contentos con que él esté en el club. O sea, nosotros lo que tenemos que de ahora en más es planificar bien el 2026, planificar bien el plantel que vamos a tener, cómo realmente lo vamos a armar, equilibradamente, para que nosotros otra vez vuelvamos a ser campeón uruguayo. Yo tengo la convicción de que uno lo gana cuando tiene el mejor plantel, y cuando eso lo logra, por lo menos estás a nada de ser campeón uruguayo. Yo creo que nosotros tenemos el mejor plantel hoy, hay que sostener algunas cosas, hay que reforzar algún lugar, y los mejores futbolistas, que creo que Nico ha sido de los mejores 3 futbolistas del torneo, son jugadores importantes para nosotros. A propósito de Nico, brevemente, ¿es real lo de la cláusula, que tiene una cláusula de salida? Sí. Eso sí una es cláusula de salida. Yo lo que nunca no, voy a decir es pero la parte privada de los contratos, claro, pero sí él tiene una cláusula de salida. Te lo voy a preguntar porque sabés que estás en estas horas muy sobre la mesa de todos lados. Lo de Maxi Silvera es un interés real de Nacional. Sí. ¿Llegaste a hablar con él vos? Tuve una charla hace pocos días con él, sobre todo porque había negociaciones y sí que había otras ofertas dentro del mercado. Es un futbolista que para mí tiene prestaciones que se complementan mucho con los futbolistas que nosotros tenemos en el club. Por eso es la idea de ir a buscarlo. ¿Con qué te encontraste cuando hablaste con él? Primero con un futbolista que tiene un carácter profesional importante, un poder de convicción también, de un futbolista que obviamente que es de equipo grande, y además sí, lo que obviamente que toda la conversación va a ser privada, sí, lo que yo le manifesté a él era todo lo que realmente le puede aportar Nacional. Se desmarca increíblemente, ayuda a la fase defensiva de una manera impresionante, no solamente para presionar, sino la vuelta de atrás. Cabecea de cine, porque cabecea muy bien. Si ser un tipo alto, cabecea muy bien, finaliza muy bien. Son características que se complementan mucho o se complementarían mucho con cualquier futbolista de nuestro plantel. Ahora, después las decisiones obviamente son personales, y yo creo que en esto, cuanto más hablemos de toda la importancia, a veces se generan, porque entiendo que ha habido algún tipo de amenaza y todo esto. Sí, eso está confirmado. Es más, nosotros acá hablábamos con quien maneja un poco, no es su representante, pero quien maneja el tema de los contratos, que fue con el doctor González Mullins, ayer lo entrevistamos,
iban a hacer la denuncia, estaban en ese tema, porque bueno, la verdad que estas cosas no tienen nada que ver con los cuadros grandes, ¿no? Digo, son esas cosas y son aberrantes, ¿no? Que alguien tenga que sufrir, porque yo entiendo el hincha que pueda enojarse por esto o por lo otro, la pasión, pero después es un trabajo, es un mundo profesional, los jugadores compiten por dinero. Que se pueda llegar a esto es terrible, ¿no? No, y porque no tiene nada que ver con el deporte. Porque esto es deporte, y así como cuando uno pierde y gana, no tiene nada que ver con el deporte. Vuelvo un poco a lo de antes, o sea, después la decisión será él, sí, las negociaciones que ha hecho Flavio, que no he estado yo, y bueno, veremos cómo pero se define ¿te todo. debes una conversación más con él o simplemente hablaste No, a mí con hay él? cosas que me quedaron claras en cuanto a, sobre todo cuando yo hablo con un deportista, siempre, o con un futbolista en este caso, tiene que ver con conocerlo un poquito más a fondo, a nivel familiar, a nivel de lo que pretende para su vida deportiva, qué es lo que quiere, hacia dónde va, que No hablas del impacto que genera no. ir de un lado al otro, ese tipo de cosas. Esas, Mauro, son claras. No estamos hablando de un chiquilín de 18 años. Claro. No estamos hablando de un futbolista de 19, 20 años que hay ciertas cosas que uno le puede aclarar. O sea, estamos hablando con una persona que ya está en una edad si bien son mucho más jóvenes que nosotros, Mauro, pero bueno, casi 30. Pero con experiencia. Entonces hay un montón de cosas que que las tienen que valorar a nivel personal en las decisiones que uno tome. Pero sí, a nivel personal, son cosas que siempre hablamos con los futbolistas que van a venir al club, intentar conocerlos más para tener la mayor cantidad de información y conocer, porque los futbolistas no son únicos, menormente son los que están en la cancha, y sino toda la otra parte es lo que los hace como seres humanos. ¿Cómo van a hacer para...? Entiendo que hay una apuesta deportiva, pero digo, la rompió toda Julián Millán, ¿no? O sea... Sí. Evidentemente ahí Nacional hizo una apuesta, una inversión, pero que ya sabemos que va a ser un éxito el día que Nacional resuelva transferirlo, pero también vos deportivamente haces una mirada hacia el año que viene, si tengo a este jugador para la Copa Libertadores, bueno, tengo un gran jugador. Pero ¿cómo hace un fútbol pobre con las ofertas que puede llegar a tener Millán para poder salir y que capaz que son también obviamente beneficiosas para el club? Primero son dos cosas, la evaluación desde el punto de vista deportivo de lo que nosotros queremos lograr. Obviamente que terminó, y el planteo del presidente y del vicepresidente, del cuerpo técnico de nosotros, es buscar el bicampeonato. O sea, nosotros ahora lo que estamos pensando es en el bicampeonato y soñar siempre con que la Libertadores es difícil, Mauro. Sí, Rodrigo, es difícil. ¿Por qué? Porque no hay que ser muy astuto para pensar que en Flamengo juegan ¿cuántos jugadores de...? ¿Estamos de acuerdo? Es una locura. ¿Y por qué repite Palmeiras y Flamengo, y después Palmeiras, Flamengo y Flamengo, Palmeiras, y después viene River y a River le cuesta? Se mete Botafogo el colado. Exactamente. Pero la historia nacional nos obliga a pensar en grande y a soñar con que esas cosas se pueden hacer. Entonces nosotros nos prepararemos seguramente, y vamos a dar todo para ser campeón uruguayo nuevamente, para buscar el bicampeonato, que esa es parte de nuestra obligación, pero también es nuestra obligación soñar que nosotros tenemos que darles absolutamente todo para poder meternos en algo que siempre es histórico y que no se logra cada 3 años, 4 o 5. Se logra cada mucho tiempo, pero siempre hay que pensar que puede ser nuestro año. En eso nosotros vamos a estar. Y a los futbolistas, esto que estabas diciendo, Mauro, sí. Nacional, y lo dijo, porque lo he hablado con Millán, Nacional no era un trampolín en su carrera. Nacional tenía un fin en sí mismo. Ser campeón de liga con Nacional era parte de lo que él buscaba para su carrera. Y de alguna manera dejar esa camiseta que él eligió, que no es un número normal, quería marcar historia con ese número. Estamos hablando de un tipo con convicciones y que además tiene características de líder. Cuando uno encuentra ese tipo de futbolistas, tiene que tratar de cuidarlo lo mayor posible, que se integren al club, que sean parte de la historia, y ojalá, y por qué no, lograr cosas que a veces no se logran tan fácilmente. ¿Están cerca de comprar ese 50% que falta de la ficha? Realmente no te puedo decir, porque no lo tengo tan claro. La intención era esa. Sí, hay que ver siempre, cuando estas cosas uno se protege, a ver cómo van y a ver cómo las podemos lograr. Es intención del club sí hacerlo y que él se quede realmente, porque nosotros queremos que se quede en el club. Él también tiene la intención de quedarse, más allá de que ha recibido ofertas, como las recibió a mitad de año, y juntos decidimos en seguir el camino, que era el de buscar ser campeones uruguayos. Yo creo que las cosas van a ir por buen camino. Y nosotros los futbolistas los traemos, Mauro, para que esto mismo,
para que se consagren en Nacional, que sean campeones uruguayos, que nos den rendimiento, y el negocio que va a venir por consecuencia de esto. Claro. ¿Por qué? Obviamente que las personas son distintas, ¿no? El fútbol uruguayo, sabemos las dificultades que ofrece, pero ¿por qué tanto de Julián Millán, tan buena adaptación? No así la de Patiño, llegó en otro momento, pero sé que hay confianza en él para el año que viene. Palacios. Palacios casi ni jugó, Rómulo Otero, Eduardo Vargas. Cuando Nacional anunció la llegada de Eduardo Vargas, vos decías, acababa de jugar la final de la Yo te lo voy a decir porque, Sí. a ver, yo lo dije al aire. Para mí fue el mejor fichaje del fútbol uruguayo, Eduardo Vargas. Por nombre, por trayectoria. Era el bombazo para mí el Periodo Pasa, si lo dije acá en Quiero Fútbol. Pero digo, vos después, hablás con los jugadores, los conocés, sabés lo que pasa, tenés tu experiencia. ¿Por qué todo tan distinto? ¿Tiene que ver con el carácter? No, o sea, vos no llegás a ser Eduardo Vargas la carrera que tenés. No, claro, Vargas no. Pero pongamos Sí. un futbolista sí. que la cual nosotros teníamos realmente muchísima expectativa y que no cuajó. Hay características del fútbol uruguayo que son difíciles. Yo se lo dije a Millán, enseguida llegó. Si estás esperando anticipar, tenés que pensar que antes tenés que chocar 3 veces. En el fútbol uruguayo la pelota viene, da 2 piques, y antes de esos 2 piques vos tenés que chocar 3 veces con el futbolista, porque no estamos pensando en primero vamos al choque y después con la pelota. Hay futbolistas que esto lo entienden más rápidamente y se adaptan. La adaptabilidad en el futbolista... Pablo Peirano, mira, el año pasado, cuando Nacional estaba interesado en Millán, entrevistamos a Pablo Peirano, que ni se imaginaba que iba a dirigir a Nacional. ¿Por qué? Porque lo había dirigido y él dijo exactamente eso, y dijo, se va a adaptar perfecto. Otra frase que me quedó es, le gusta el roce, se adapta perfecto al roce, no va a tener problema en el fútbol uruguayo. Y la verdad lo que nos pasa en esto, por ejemplo, con jugadores en la fase ofensiva, ¿no? Como Vargas, como Otero, como algún otro, es que es más difícil, porque es mucho más difícil construir que destruir, por decir una manera. O sea, es más difícil la fase ofensiva que la fase defensiva, porque en esto que te estoy diciendo es estar de alguna manera predispuesto a la pelea. Lo otro, y los jugadores de calidad necesitan, y a veces, y no voy a hablar de la cancha, la forma en cual se juega. Claro. Que todo es bastante más friccionado, y él en un momento me dijo, Seba, qué difícil que es esto. Le dijo Vargas, se me complicó, de verdad. Increíble, con la trayectoria del tipo. Sí. Vino Lucas Villalba anteayer acá, que estuvimos hablando, así como todo este tiempo, la verdad que no había tenido el placer. Extraordinario. Un encanto muchacho, además habló clarito, pero cuando le preguntamos por lo mejor, nombró a Rómulo Otero, dijo, no, lo que juega Rómulo Otero, dice, impresionante. No pudo desplegar, pero él, de los jugadores que más destacó, fue al venezolano, y sin embargo no pudo. Sí, porque técnica individual, potencia en la pegada, pegada con izquierda, pegada con derecha. A veces los jugadores no cuajan en un club, sí cuajan en otro. Hay cosas que son intangibles, que uno no tenés cómo manejarlas. Podés traer un buen futbolista y a otro que pensás que no te va a dar, y terminan siendo ídolos de un club. Yo creo que es parte de lo que trabajamos, el acierto o el error en estas cosas, y hay situaciones que se revierten y hay otras con las que el futbolista siente que no. Eduardo en un momento sintió que no lo iba a revertir. De alguna manera él quería sentirse mejor y entendía que el esfuerzo que nosotros habíamos hecho era grande como para seguir buscando algo en lo cual él no creía, ¿no? Fue muy honesto. Estamos con Sebastián Eguren, 20 minutos para las 3 de la tarde, pausa, y ya venimos con el último bloque con el manager general de Nacional. Ya volvemos. ¿Cuántos jugadores más o menos piensan contratar para el 2026? En realidad, Mauro, no te puedo mentir, Sí. Porque no... Hay temas de bajas que se puedan dar, porque incluso hay las noticias, ustedes las manejan, Sí. la posible salida de Oliva y alguna otra salida que podamos llegar a tener o no, nos van a hacer de alguna manera subir o bajar los futbolistas que nosotros podamos contratar. Lo que sí es claro es que el entrenador tiene que tener como mínimo 2 futbolistas por puesto que puedan cumplir la función, o una característica más ofensiva y otra más defensiva, pero que por lo menos el nivel de los futbolistas sea similar. Ahí vamos a estar, y otra de las cosas que nosotros tenemos que pensar y que hemos dado vuelta ya hace bastante tiempo es realmente darle cierto espacio a los juveniles para que realmente se puedan consolidar en el primer equipo, que puedan tener minutos, como este año le pasó a Paolo, que jugó
mucho más minutos incluso de lo que uno puede llegar a pensar a principio de temporada. Que después vemos los vaivenes del futbolista, si subió, si su rendimiento, el pico de rendimiento lo tuvo en mayo y después bajó. Normal en un futbolista joven que nosotros tenemos que aceptar y darle tiempo para que estén. Pero los planteles van a estar formados más o menos por los mismas 31, 32 futbolistas. No te voy a preguntar por jugadores que no han trascendido porque primero no me vas a confirmar. No pasa nada, Rodrigo, vos sabés que me vas a no, preguntar ya y yo no te voy a responder. Ya lo sé, pero por ejemplo no te voy a preguntar nada de algún detalle del tapado que está circulando, pero sí te voy a preguntar por nombres que sí han trascendido, que incluso Flavio ha confirmado que le gustan a Nacional. ¿En qué está lo de Cándido? Porque en estos últimos días se dijo, está cerca, ya hay una negociación en curso. A mí la información que me dan es todo lo contrario, que no está cerca y no hay negociación. ¿Cuál es la versión de Nacional con respecto a Cándido? Nosotros nos comunicamos con él porque es lo que corresponde, un futbolista que estuvo en el club, que de alguna manera nosotros podemos pretender que esté con nosotros. Necesitamos saber si el futbolista está o no para venir, y lo otro es negociar para ver las posibilidades económicas, si son reales o no. Nosotros podemos querer traer el mejor lateral izquierdo del mundo, y si las posibilidades económicas no se acoplan en lo que es nuestro presupuesto, realmente no lo podemos tener. Eso es un poco lo que está trabajando Flavio, y veremos las posibilidades que vayamos a tener. En esa charla con Cándido, ¿lo encontraron con ganas de pegar la vuelta, de poder volver? Sí. Más que pegar la vuelta, de sus ganas de jugar con la camiseta nacional. Tiene respeto porque tiene un contrato con otro club, claro, y porque tiene un contrato un poco más a largo plazo, pero nosotros sentimos que por lo menos para él es una motivación volver a jugar a Nacional. Con respecto al tema César Araujo, es un hombre que Nacional viene buscando hace un tiempo largo. Evidentemente ahora la condición cambia porque es un jugador libre. Si uno lo mira de la óptica Nacional, dice, bueno, mejor porque tenemos que negociar solamente con él, pero por otro lado peor porque tiene 24 años, está libre, la ficha en su poder, le da otra apertura para negociar con otros mercados. ¿Dónde está parado Nacional en este momento con respecto a este jugador? En que nosotros es un futbolista que nos interesa desde hace bastante tiempo, no desde este año, sino del año anterior, como nos había pasado con Boggio, que era un futbolista con el cual nosotros habíamos estado cerca de que vinieran al club. Yo entiendo en estas cosas que uno tiene que tener mucha paciencia, insistir por los buenos futbolistas. Yo lo conozco de séptima división, a Cachete, hace muchos años. Lo vi en Wanderers, lo dirigía un amigo, hace muchísimo, vi su evolución como futbolista, sé la clase de persona que es, y además está en una edad, con la experiencia que se tiene en primera división, que nos podría dar mucho. Las dificultades las planteaste vos, Rodrigo. Así como hay cosas buenas para negociar, que no hay un club de por medio, también el mercado lo sabe, y en estas cosas nosotros tenemos que estar de alguna manera trabajando de la mejor manera. O sea, en esto es lo único que te puedo decir, porque no jugar en cuanto a las voluntades, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar, manejar la mejor opción para el club y para el futbolista, y ver si nosotros lo podemos tener. Nacional va a dar un salto en el plantel con un jugador de selección, más allá de que en los últimos compromisos con la selección nacional no estuvo. Kiko Olivera fue parte de todo el proceso de Bielsa en la selección uruguaya. ¿Has hablado algo con Jadson de dónde lo piensa, lo visualiza dentro del campo? Porque es un jugador que, por ejemplo, a la selección y a Gremio le ha ofrecido diferentes variables desde lo táctico. Jugando por afuera, jugando atrás del 9, jugando incluso en algún partido como referencia. ¿Has hablado un poco de este aspecto con el entrenador, de dónde lo visualiza para la temporada que viene? A ver, si se confirma, si se oficializa, si se cierra todo. Yo, hablando de las características de él, tiene bien características de extremo. Yo, obviamente, que en esto del fútbol es respetable de las opiniones y cómo los entrenadores prefieren ubicarlo. Yo creo que es un extremo que tiene muchísimo para dar, y que a nosotros nos daría un salto de calidad enorme, enorme. Y que incluso potenciaría a futbolistas nuestros, porque en esto de tener un futbolista cercano con características como la de él, nos va a dar mucho. Futbolista de la selección nacional uruguaya, no de cualquier selección, sino de la nuestra, entonces eso tiene un valor agregado para nosotros. Veremos, a ver si se puede concretar. Por lo menos nosotros estamos optimistas de que sí, pero bueno, yo hasta que las cosas no están cerradas y firmadas no me quedo ni tranquilo, ni sigo trabajando también. Yo sé que a veces no se pueden acumular jugadores y puestos, ¿no? Pero hay jugadores y jugadores. ¿Van a dejar que Everest se vaya así nomás? No, pero yo no creo que... ¿Hay chance de que pueda quedarse? A ver, sí tengo entendido que, no sé si es con Chique o Flavio con Carlos,
han estado hablando de la posibilidad de que Évere continúe en el club. Después lo mismo, ¿no? Las pretensiones económicas del club, del futbolista y cuán viable puede ser o no. Yo creo que fue muy claro Flavio cuando le habló. Él ese mismo día y con las finales que había jugado se había ganó la renovación. Sí. Después, como todo, decís, bueno, será a cualquier costo económico. Claro. No, yo creo que hay una responsabilidad incluso del liderazgo que tiene Ricardo Bairo para con el club, de respetar lo que tiene que ver nuestro presupuesto para que realmente sean acorde a lo que el club pueda cumplir y que sea sano para el club. O sea, no es a cualquier costo que nosotros vamos a salir al mercado. Si te piden de una fichajes. fortuna, no. Pero te hago una pregunta, porque por lo menos lo que yo tengo entendido, que se le ofreció lo mismo. Y lo que Plaza pretende es una negociación. Ellos negaron totalmente el 1.800.000 que se estaba diciendo. Los dos, Mauro, de las dos personas que estamos hablando, tanto Carlos como Chiqui, son dos personas extremadamente hábiles y astutas para negociar. No, pero desde afuera, mirá lo que te digo. Ninguna cosa yo. pública que yo haga va a sumar en absolutamente nada. Yo lo que sí creo que son gente de fútbol que entienden y que hemos llegado a acuerdos anteriores. Y que si no será con la Évere, sé que vamos a tener en otras, porque son gente de fútbol que entiende muy bien, que entiende el negocio de fútbol muy bien. Pero vos lo conocés a Évere, ¿no? Évere no es de los contratos más importantes, pero digo, y es muy fácil hablar del bolsillo de los demás, porque ahí es correcto lo que vos decís, Nacional no se va. Pero digo, también yo desde afuera digo, mirá lo que te voy a decir, gracias a Évere, entre otras cosas, vos no tomaste la decisión de irte, que me confesaste hace un ratito de que si Nacional hubiese perdido las finales te ibas de Nacional. Gracias a Évere hay como un alivio que se nota, se percibe en toda la directiva de Nacional. O sea, es como el póster de las finales. Más allá de que esto es un conjunto, un equipo. Sí, lo que pasa es que para mí no es más allá. Es a partir de que somos un conjunto, de que somos una unidad y que todos somos parte de eso grande. Ni que hablar, o sea, no voy a estar desvalorizando lo que fue el gol de Évere porque salí corriendo por los pasillos, o sea, no, tarado no soy. Pero el valor lo tienen todos. Y el valor también tiene que el club está saneado desde un lugar, de que es sano, desde mantener los presupuestos, de ser a veces rígido con ciertas cosas, y no digo con ciertas personas, rígido en algunas y flexible en otras, para que el club conviva con esto de las exigencias deportivas y los planes que son a largo plazo. Obviamente que habrá cosas que irán en contra no en contra, pero que me harán la tarea más difícil desde el punto de vista deportivo, pero que entiendo que el club ha hecho un trabajo, y no únicamente de esta directiva, sino de anteriores, de ser un club ordenado, que paga los salarios, que se puede pensar en a largo plazo, y no estoy hablando por Évere puntualmente, sino que es una política que el club merece que se respete, y en esto son los márgenes que nos permiten las negociaciones para ir hacia adelante. Seba, con respecto al tema del arco, han sido muy claros ustedes, evidentemente el titular Mejía. ¿Está la posibilidad arriba de la mesa de que se vaya Nacho Suárez todavía? Y en caso de ser así, ¿tienen ya el nombre para sustituirlo? Yo creo que Nacho no se va a ir a Nacional. ¿Se va a quedar? Sí, yo no veo lo contrario, tengo una confianza enorme en él, enorme. Es un futbolista bien de la casa. Pero él quiere quedarse, porque digo eso. Nunca me manifestó lo contrario. Sería otro año atrás de Mejía, sí. ¿no? Yo te voy a ser honesto, yo creo que una de las cosas que nosotros pensamos con él es que uno no planifica la temporada y la próxima temporada el mes anterior. Y estas conversaciones se dan y se van planificando a lo largo de todo el año. Nacho podía tener de alguna manera la inquietud de salir a buscar minutos y jugar. Desde el punto de vista de la valorización de una posible transferencia, era bueno para el club, podía ser bueno si no tenía minutos a Nacional. Pero nosotros con él, para mí tenemos un goleo titular que ocupa el banco. Pero para mí Nacho yo lo vi en la cancha de Danubio, que nos dio una seguridad enorme, y es un tipo que debe haber jugado 20 y tanto de partido, y creo que perdió dos. ¿Qué va a pasar con Matías de los Santos y el Ojito Rodríguez? Son futbolistas que están en evaluación y que todavía no hemos tomado una decisión, y que los primeros que se van a enterar son ellos, ya sea por una renovación de contrato o por una salida. Pero realmente, honestamente, Rodrigo, no son futbolistas fácil de tomar una decisión rápida, porque son futbolistas que tienen una edad importante, pero que dan buenas prestaciones, tremendos profesionales. Dos situaciones diferentes, el Ojito con 1 año y medio, Matías con medio año.
y que nosotros estamos evaluando. Pero tenemos de ello, por lo menos una evaluación muy positiva de lo que nos han dado. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a seguir a futuro. El otro día estuvo Lucas Villalba acá sentado donde estoy yo en este momento y hablando sobre diferentes cosas. Mencionó que todavía no se había cerrado lo de Botafogo. Aprovecho y te pregunto si Nacional ya lo tiene como un hecho que se va. ¿Y cómo fue procesar todo el año de Villalba, donde le pasaron cosas muy rápidas, de firmar a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche estar jugando un clásico, hacerle un gol a Peñarol para generar también cosas importantes en Nacional, entrar en un bajón después futbolístico? ¿Cuánto crees que tuvo que ver todo lo que se habló en su momento, de que se iba al Mundial de Clubes, finalmente no se fue, la selección? ¿Cómo lo procesaste vos como manager y cómo lo procesaron con él también, del punto de vista emocional, para un chico que hace 2 años estaba jugando en el ascenso contra Tacuarembó? Eso mismo que acabo de decir. Siempre que hablé con él, si él se hubiera imaginado en el momento que surgieron los problemas, por decirlo entre comillas de alguna manera, porque eso es lo que yo le intenté transmitir siempre, si eso realmente que lo que estaba pasando en el momento, no ser convocado a la selección uruguaya era un problema, y él entendía que no. Pero es inevitable en un ser humano que eso te afecte un rendimiento deportivo. Es normal, puede pasar. No quiere decir que pase siempre. No pueden ser las... O sea, cuando con gente fue me dice, sí, pero tal persona... Sí, pero tal persona es tal persona. Y esto estamos hablando de Lucas Villalba en este momento. Y siempre que tuvimos charlas con él era, en este momento, hace 2 años, ¿te lo imaginabas? No. ¿Es mejor que en aquel momento? Sí. ¿Las posibilidades de futuro son mejores aún? Sí. No estamos en un mal momento. No pasa nada. Es deportivo. El centro no viene, el gol no vino, la gambeta no está, no pasa nada. Va a volver porque sos buen futbolista. Yo confío en esas cosas, no son lineales, porque las personas, ustedes dos, no son lineales. Habrán pasado por momentos en su vida en que el programa fue de cine y en otro momento salió como el traste. Sí. Y normal, y en su carrera lo mismo. El futbolista pasa por esas circunstancias. Yo lo que no creo es en el afloje, cuando el futbolista afloja. Y en él, más allá de lo viste aflojar. No, para nada. Claro. No lo vi aflojar. Yo creo que sí, estamos muy cercanos a cerrar. Pero vuelvo a decir lo mismo, hasta que las cosas no están firmadas, no, pero yo creo que estamos en condiciones de que las cosas salgan y que él dé un paso adelante en su carrera en una liga muy importante, ¿no? Las 2 últimas, el domingo pasado me acuerdo que estuviste en Punto Penal y hablábamos de Luis Suárez y había mucha ilusión. ¿Llegaste a hablar con él? ¿Enseguida te diste cuenta que no iba a venir a Nacional? Sí, conversé con él porque nos debíamos una charla, un poco por lo que yo había dicho ese domingo. Sí. No generar expectativas falsas, ni la esperanza, ni... Luis lo que tiene es un recuerdo extraordinario de lo que vivió cuando volvió a Uruguay. Fue una película ideal. Yo hablaba con un amigo, con alguien al cual le tengo muchísimo cariño, y creo que él también conmigo, y los relatos de lo que vivió, para él fue irrepetible. Y es muy difícil volver a repetir esas situaciones. Más allá de que hay otras cuestiones que tienen que ver con la familia, hijos estudiando, claro. Ya no es tan fácil movernos. No movernos por cómodo, porque tenés tus hijos, claro. Tenés la vida de tus hijos, no es así nomás. Claro. Hijos grandes ya, ¿no? Claro, que necesitan cierta estabilidad, por lo menos cerrar un año en un lugar, ¿viste? Entonces esas cosas son importantes. Cuando son chiquitos es una cosa, hay una movilidad más fácil, ¿viste? Pero en esto no. Y yo quería que él también sintiera la tranquilidad de que nosotros, con lo que dije ese día, que nosotros íbamos a estar dispuestos a, si surgía la posibilidad, nosotros íbamos a estar acorde a las circunstancias. Y que si no, que no iba a pasar nada, porque aquel momento fue inolvidable para todos. Yo me acuerdo cómo con mis hijos gritamos el gol de Luis en el clásico y no hay chance. Hacía muchísimos años que yo no vivía. El gol del Chino, ponele. Sí. Algo así, y no fue en el minuto, o sea, lo del Chino fue especial, ni que hablar, pero que Luis estuviera haciendo un gol en el parque, como lo hicimos, y después terminara campeón nacional, es algo irrepetible. Entonces yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera aprender de esas cosas de los hinchas nacional y los hinchas del fútbol. Ustedes también, vino de Atlético Madrid, claro. Ser campeón de liga. Claro. Y vino al Club Nacional de Fútbol, estuvo el tiempo que estuvo, se fue a jugar en el Mundial. Yo creo que esos momentos son irrepetibles. Se fue a jugar un Mundial como jugador del Club Nacional de Fútbol. Por eso mismo, digo, para nosotros tiene un valor, y si en el día de mañana surge que él pueda venir a jugar un partido, 2 partidos, o medio campeonato, otro, de más, bienvenido sea. Pero yo creo que en estas cosas nosotros tenemos que tener el recuerdo muy vivo de aquello. Lo último, Seba,
viste que vos en todo tu laburo fuiste logrando, en algunos participaste más, en algunos tuviste una participación muy importante, y hablo de llegada de jugadores. Lo más importante que fue ya te voy a otro año, ¿no? La llegada de Coates, lo de Maxi Gómez, que tuviste mucho que ver en un jugador impresionante. Digo que pasa que yo me siento, Mauro, Sí. muy feliz desde... No sabe lo costoso que fue cuando vino Mejía a Uruguay. Sí. Pero Se hablaba vos que se iba arrancás para- a laburar se hablaba que se iba muchísimo para el otro antes de lado. que nosotros nos enteramos. Es más, Claro. estás trabajando ahora cosas Que hacía tiempo, sí. que desde hace tiempo que nosotros ni nos imaginamos, pero estás haciendo ese laburo, lo seducí, le decís Nacional, esto, lo otro. Lo sé porque, digo, es tu manera de trabajar. Pero hay algo que vos digas, lo logré. Lo de Sebastián Coates fue muy fácil. Porque yo lo único que hice fue viajar y viabilizar algo en lo cual él quería y nos hizo extremadamente fácil Pero te todo. encontraste con el tipo ídolo del Sí, Sporting de ni que Lisboa, hablar. Yo cuando... que le ofrecían 3 años de contrato, una vida ahí. No, Seba tenía un contrato que lo había renovado automáticamente. Entonces, yo cuando iba a ir a la casa de la noche a cenar con él y con su familia, yo dije, ¿cómo hago ahora para explicarme? ¿Dónde me metí? Pero la facilidad ahí te la dan las personas. O sea, yo lo que tenía miedo era de, bueno, me va a decir que no. Pero en realidad... Pero yo desde lo primero, desde la dificultad que tuvimos para traer a Mejía de Unión Española, porque fue difícil la negociación, porque parecía que ya estaba con una y después que no era, y después el otro día, y nosotros queríamos que llegara el día del clásico y no venía, y viajó el día anterior. Yo con todas me siento muy feliz. Obviamente unas costaron mucho más. La más costosa de todas fue la del diente. Estuvimos un mes y medio negociando con Bali y con The Connect también. Muy tarde, con diferencia horaria, nos acostábamos muy tarde, nos levantábamos muy temprano. Yo me acuerdo que fue extremadamente difícil, pero yo me siento feliz cada vez que cerramos una negociación. Sí. Maxi, 1 año y medio atrás, nada, de Dándole, recibir muy sí, pocas sí. señales, y cuando me acuerdo de llamarlo y me dijo, bueno, nos juntamos en el Costa Azul de la tarde. Y dije, no puede ser. O es para que me va a mandar a freír papa, o porque realmente tenemos chance. O sea, yo me siento feliz cuando Contento. llegamos a una negociación. Y estamos en el final, ya tenemos que entregar el próximo programa, pero corresponde que, porque vos fuiste parte de la selección uruguaya, el otro día hubo un homenaje muy importante al maestro Tavares y a todo su cuerpo técnico. ¿Qué te generó eso? ¿Te remueve todo, como a todos ustedes? Sí, primero yo me sentí, le escribí, hablé con Oscar, porque yo ese día mi hijo se estaba graduando, falté infinidad de cosas en el camino y en la vida de mis hijos. Sentía que iba a ser muy injusto si yo faltaba a la graduación de mi hijo para ir al homenaje del maestro, pero necesitaba decírselo, ni que hablar que me entendió. Claro. Me dijeron que fue extraordinario desde el punto de vista emotivo, fue extraordinario. Yo creo que los 4 se lo merecían, se merecen ese tipo de reconocimiento porque el trabajo y el laburo de ellos va muchísimo más allá de la Copa América, del Mundial, que son al final lo que se termina notando, pero hubo un laburo enorme atrás. Nosotros vimos lo que era el proceso de selección de futbolistas juveniles hasta llegar al primer equipo a lo que es el primer equipo de la selección nacional, y la forma y la manera importaban, y entonces eso para nosotros hay algo en lo que es el valor humano que él nos enseñó cada vez que veníamos, Mauro. Claro. Cada vez que veníamos había algo, y me imagino que esto tiene que ver porque el hombre es así y lideró lo que tuvo que ver con la selección nacional todos estos años, acompañado con los presidentes, ni que hablar, pero creo que él la lideró. Había una idea muy clara, había un camino donde ir, una convicción enorme, y a todos nos genera un cariño enorme. Yo creo que a ustedes también, un respeto y un cariño enorme, más allá de que en ciertas oportunidades, incluso él, por su manera de ser, enfrentó un montón de situaciones sí. en el cual se puede haber generado alguna rispidez o no, pero no con nosotros, obviamente. No. Pero cuando hay un reconocimiento de te voy a los decir una jugadores, de la manera que no es normal, no es normal. Y que el hombre haya renunciado a la FIFA con la firmeza que lo hizo en aquel momento, cuando aquello fue extremadamente injusto, porque no tomamos
todavía dimensión que a Luis lo echaron del Mundial. Sí. No tomaron una medida disciplinaria de partido suspendido. Tuvo meses suspendido y lo echaron como si fuera un perro. Sí. Y el hombre sintió que no quería ser parte de algo, lo cual él no compartió su valor en lo más profundo. Y eso para mí tiene un valor en el cual no estamos, no tomamos dimensión de darle la espalda a la... Me acuerdo perfecto, en Brasil aquella conferencia de prensa. Fue enorme, el hombre fue enorme. Y tiene, por lo menos en el yo, porque creo que el agradecimiento de todo, en el andar de todos nosotros, tuvo una presencia muy grande. Y estoy seguro que en chiquilines, en lo cual no llegaron a jugar en primera división, también, claro. También. Claro. Seba, un placer. La verdad que un gusto. Gracias por haber venido. Valoramos mucho que te hayas tomado un tiempito para charlar un poco de todo. Charlamos de todo distendidamente. Y bueno, te quiero agradecer, serio, que te hayas tomado un tiempo. Bueno, muchísimas gracias, la pasé notable, como siempre. Es mucho más agradable venir porque creo que las charlas se hacen más amenas y está bueno, así que prefiero tomar el tiempo y que sea realmente una charla buena para los tres acá. Sebastián Eguren, el manager general de Nacional, nos acompañó en Quiero Fútbol.